la charla de hoy habla de genómica funcional, que es quizá un término un poquitín confuso y complicado, pero que intentaré pues, que sea lo más amigable posible, ¿no? Bueno, pues las enfermedades raras, para aquellos que hayan seguido esta sesión de charlas, supongo que ya lo habrán oído muchas veces, pues el 80% de las enfermedades raras, aquellas enfermedades que muchas de ellas son hereditarias, se dan en niños, tienen un origen genético, y esto es que pues, tienen cambios o mutaciones, que es lo que denominamos los cambios, en la secuencia del ADN, la molécula que está presente en todas nuestras células y que contiene la información para producir todos los componentes de nuestras células, ¿no? Todas las proteínas, todos los RNAs de nuestras células. Esta molécula es una molécula muy grande que está compuesta por 4 unidades básicas: adenina, citosina, timina, guanina, en esta famosa doble hélice descrita por Watson y Crick en los años 60. Y, como digo, que tiene todo, que podría definirse como libro de instrucciones de la célula. Esta analogía que se usa muy frecuentemente y es uno de los orígenes del problema a la hora de hacer estudios genéticos, es que quizá no es la más adecuada, porque de hecho la molécula de ADN es muy larga, está compuesta por unos 3.000 millones de nucleótidos, de 3.000 millones de estas letras en una secuencia concreta. Entonces, más que el libro de la célula, se debería definir como la biblioteca de instrucciones de la célula, ¿vale? Porque esto es el equivalente a unos 2.000 libros. Entonces, básicamente, esta molécula de nuestras células contiene información que si se tradujera en libros pues sería una biblioteca media, ¿no? Entonces es mucha información. Toda esta información está contenida en una parte de la célula, que es la que denominamos el núcleo, y de la que nunca sale. Y cuando hay una parte de esta biblioteca, por decirlo un tomo, que es lo que quizá podría ser la analogía más a un gen que contiene información para producir uno de estos componentes celulares, lo que se hace es que se copia en una molécula que se llama ARN, que sale de este núcleo para ser traducida, o sea, para entrar en contacto con un componente celular, que en este caso es lo que se llama un ribosoma, que traduce esas instrucciones para construir el elemento concreto de la célula. Gracias a trabajos de mucha gente, incluida el premio Nobel español Severo Ochoa, en la biología molecular ha aprendido a entender estas instrucciones, ¿no? A leerlas, a saber cómo traducimos una secuencia concreta de nucleótidos del ADN en los distintos componentes celulares, ¿no? Este código, que es lo que denominamos el código genético, está compuesto, como digo, por estos nucleótidos que se leen en tripletes de 3 en 3, y cada combinación de esas 3 bases concretas codifica un componente, en el caso de la síntesis de proteínas, que es lo que denominamos un aminoácido. Entonces hay 20 aminoácidos distintos y las proteínas se forman por la sucesión de cada uno de estos componentes al estilo de un collar de perlas para producir una proteína funcional o un componente funcional de nuestras células. Esta información que está contenida en el ADN no está contenida de manera compacta en una zona concreta de nuestra molécula, sino que está más bien dispersa. Y de hecho, por lo que sabemos hoy en día, un porcentaje muy pequeño o un porcentaje pequeño del ADN contiene esta información codificante, y mucho del ADN no contiene información, como digo, codificante de proteínas, ¿no? Se sabe que tiene un papel regulatorio porque la regulación, aparte de lo que es la información en sí, pues juega un papel muy importante en el desarrollo celular. Pero incluso en cada uno de estos tomos, en cada uno de estos genes, lo que sería un libro concreto, la información está dividida en fragmentos que están intercalados con lo que serían, por ejemplo, en la analogía de las páginas, por páginas que no tienen información, ¿no? O que no tienen información relevante, ¿no? Entonces, estos bloques de información, que es lo que denominamos exones, lo que serían capítulos concretos de ese libro separados por capítulos más largos que no contienen esta información codificante, normalmente en los genes, en el caso de los genes humanos, se puede combinar de distintas maneras para producir distintos componentes con la misma información, ¿vale? Por un proceso que se denomina splicing en inglés, ¿vale? De esta manera, pues, hacemos mayor utilización de la información. Toda esta pequeña introducción de cómo funciona el ADN y el RNA pues está resumida un poquitín en esta animación que pongo en esta presentación, en donde se puede ver cómo dentro de las células que veremos aquí, dentro de su núcleo, estas células está el ADN, que está dividido en pequeños fragmentos, que es lo que denominamos cromosomas, junto con las proteínas, y cada uno de estos cromosomas contiene, como digo, esta doble hélice, esta gran molécula de ADN que contiene esta información dividida en
en estas unidades básicas, en estas 4 unidades básicas, adenina, citosina, timina y guanina, en una doble hélice. Y en esta animación se va a ver cómo una zona de esta secuencia del ADN, por ejemplo esta, que podría contener la información de un componente concreto, lo que llamamos un gen, se va a leer, la célula decide que necesita generar este componente, entonces hay una enzima que se llama RNA polimerasa que viaja a esa zona concreta del ADN, reconoce esa región como codificante, como la que contiene las instrucciones del componente que se quiere generar, y copia esa zona de ADN a lo que a la molécula llamamos ARN, que es muy parecida al ADN, pero es químicamente diferente, se puede distinguir. Y este RNA o este ARN sale del núcleo de las células para ser interpretado o traducido por el ribosoma, ¿no? Ahora veremos cómo este ARN se une a otro componente celular, que es este ribosoma, que leerá los distintos componentes, los nucleótidos, en grupos de 3, y a cada grupo de 3 le corresponde un determinado aminoácido que es cada uno de los componentes de la proteína que está generando. De esta manera, pues vamos generando poco a poco, leyendo de 3 en 3, cada uno de estos componentes de aminoácidos de las proteínas. Hasta que generamos una molécula más o menos grande que podrá tener una función concreta dentro de la célula y que hará pues, como digo, pues, que se realice esta función bien estructural, bien enzimática dentro de la célula, ¿no? Como se puede ver en esta animación. Bien, cuando tenemos enfermedades genéticas o enfermedades raras, que es de lo que va principalmente esta charla, el problema que existe es que uno de estos componentes, una de estas instrucciones para uno de los componentes celulares, típicamente, está mal. Tenemos errores, por decirlo de alguna manera, en las instrucciones, ¿no? Tenemos mutaciones, cambios en ese gen que hace que las instrucciones estén corrompidas, estén corruptas, estén mal, y el componente que se produzca sea defectuoso y no produzca o no funcione correctamente. Bien, las células humanas y las células de muchos organismos eucariotas son diploides, y esto quiere decir que de cada uno de estos libros de instrucciones, cada uno de estos tomos o de estos genes, tenemos 2 copias, una heredada de nuestro padre y otra heredada de nuestra madre. Entonces, en aquellas enfermedades que son hereditarias, las que denominamos enfermedades mendelianas, lo que pasa es que tanto un progenitor como el otro tienen una de esas copias defectuosa, y por lo tanto cuando se lee esa copia del libro de instrucciones el componente que se produce es incorrecto, no funciona bien, pero como tiene otra copia que está bien o que es correcta o que puede generar una proteína funcional, pues normalmente esa persona no desarrolla síntomas, no desarrolla ningún tipo de problema en sus células, porque con tener una sola copia correcta de este libro de instrucciones, pues es suficiente para producir suficiente cantidad del componente para generar, para que la célula funcione bien. Sin embargo, con cierta frecuencia, cuando 2 progenitores tienen una copia incorrecta en un 25%, pues el descendiente tiene la posibilidad de heredar 2 copias incorrectas o 2 copias defectuosas de ese gen. Y en ese caso, cuando pasa eso, pues entonces la célula ya no tiene una copia o instrucciones correctas para generar este determinado componente. Y cuando ese componente no está en la célula, pues se generan problemas. Un ejemplo de este tipo de enfermedades, por ejemplo, es la fibrosis quística. Fibrosis quística es una enfermedad relativamente rara, ¿vale? Producida por alteraciones o mutaciones en este gen que se llama CFTR, que contienen las instrucciones para un receptor de la membrana de la célula, ¿vale? No vamos a entrar mucho en detalles moleculares de por qué esto produce las enfermedades que producen, pero cuando no tenemos este receptor funcional o no tenemos ninguna copia de este receptor funcional, pues entonces desarrollamos esta enfermedad que se llama fibrosis quística. Se sabe que aproximadamente un 4% de todas las personas en el planeta son portadoras, o sea, tienen una copia defectuosa de este gen. Por lo tanto, para que una determinada persona, un determinado niño nazca con esta patología, lo que tiene que pasar es que sus 2 progenitores sean portadores de una copia defectuosa y tenga la mala suerte de que cuando tienen descendencia, esa descendencia herede las 2 copias defectuosas, ¿no? Además, en este caso en concreto, pues casi el 70% de todos los casos del planeta se deben a una única mutación, a la misma mutación, que es la eliminación o la delección de uno de estas bolitas, de uno de estos componentes del receptor, que es la fenilalanina 508. Y eso es suficiente para que el receptor no funcione adecuadamente. En estos casos, sabiendo qué mutación es,
pues se puede buscar portadores, se puede buscar en la población general qué personas tienen esta mutación o tienen una copia defectuosa de este gen, para poder orientar, en el caso de que dos portadores quisieran tener descendencia, pues que sepan que tienen un riesgo de tener descendencia con fibrosis quística. En otro grupo de enfermedades, estas mutaciones no son heredadas. Como digo, en la fibrosis quística el problema es que heredamos tanto de nuestra padre como de nuestra madre pues estas mutaciones. En otro gran grupo de enfermedades, lo que tenemos en mutaciones de novo. Y esto quiere decir que las copias heredadas de tu madre y las copias heredadas de tu padre eran correctas, funcionales, no había ningún problema, y por eso los parentales no tenían esta patología, pero durante el desarrollo embrionario o en los primeros estadios del desarrollo embrionario, cuando el óvulo es fecundado, se producen estas mutaciones debido a la división celular. Y entonces, en ese caso, pues las células de repente acumulan mutaciones en alguno de los genes que son importantes para una patología, y el embrión y el niño posteriormente desarrolla esta patología. Este es el caso, por ejemplo, de la acondroplasia o del enanismo, ¿no? Y pongo el ejemplo de este actor famoso porque es el actor que salía en la serie esta tan famosa Juego de Tronos, ¿no? Pues estas personas, por ejemplo, en la inmensa mayoría de los casos tienen mutaciones en otro gen, en otro componente, en el libro de instrucciones de otro componente celular, que es el FGFR3, que es un receptor de factores de crecimiento. En este caso, además, el receptor está sobreactivado cuando no debería activarse. Y esto hace pues, que el desarrollo del crecimiento normal de ese individuo no funcione bien y desarrollen este tipo de patologías de acondroplasia del enanismo. Y en estos casos, la diferencia fundamental con los casos de las mutaciones heredadas es que, como digo, se debe a un proceso completamente azaroso durante el desarrollo embrionario. Por lo tanto, los parentales de un niño que nace con acondroplasia, con enanismo, no tienen en principio mayores posibilidades en un segundo embarazo de tener un hijo con la misma patología. A diferencia de las mutaciones heredadas en las que los portadores tienen una frecuencia o tienen un riesgo más alto de tener descendencia con esta patología. Como digo, en estos casos, en los que tenemos una enfermedad rara en la que conocemos la causa genética, el diagnóstico es relativamente más sencillo, o el estudio genético es más sencillo porque ya sabemos dónde buscar. Ya sabemos exactamente que, debido a la literatura o a lo que conocemos, pues sabemos que las personas que desarrollan estos síntomas pues tienen alteraciones en una zona concreta del ADN, y por lo tanto podemos ir a buscar concretamente ese libro o ese manual y ver si efectivamente encontramos pues, esas mutaciones descritas que están asociadas a la enfermedad. Sin embargo, hay más de 7.000 enfermedades raras descritas, o sea, hay un gran número de enfermedades raras, y de muchas de ellas no conocemos la base genética. ¿Y por qué no conocemos la base genética de la mayoría de las enfermedades? Si sabemos que la inmensa mayoría de estas enfermedades raras se producen por alteraciones en el ADN, pues busquemos qué alteraciones están presentes en aquellas personas o en aquellas enfermedades raras de las que no conocemos la base genética. El gran problema es que identificar o secuenciar o identificar mutaciones en cualquier zona del ADN de un individuo no es una tarea fácil, porque sería el equivalente, siguiendo la analogía de lo que hacíamos con la biblioteca de 2.000 libros, sería el equivalente a intentar encontrar faltas de ortografía en una biblioteca de 2.000 libros. Y como podrán entender, pues no es una tarea extremadamente sencilla ni rápida. De hecho, la primera vez que se generó el proyecto, se llevó el proyecto de secuenciar, o sea, de interpretar o de leer la secuencia completa de nucleótidos del ADN de un individuo concreto, de la persona humana, este proyecto famoso que se denominó el proyecto Genoma Humano, pues se invirtieron o costó aproximadamente cerca de 3.000 millones de dólares. O sea, no fue un proyecto barato. Se tardaron aproximadamente 15 años y se pudo completar gracias a la colaboración de cientos de investigadores en 6 países distintos, en distintos centros de investigación. O sea, fue un gran proyecto internacional, uno de los grandes proyectos o de los precedentes de los grandes proyectos de colaboración internacional durante muchas décadas, como digo, solo para identificar la secuencia de nucleótidos de un solo individuo. Como podrán entender, pues secuenciar de rutina en una persona en la que se dispone de la enfermedad todo su ADN para intentar identificar
las mutaciones que porta, pues como digo, no es una tarea fácil, o no lo era, o no era una tarea relativamente fácil hasta hace. Afortunadamente, en la última década se ha desarrollado una nueva familia de tecnologías que se denominan las tecnologías de secuenciación masiva o de ultrasecuenciación, que han facilitado muchísimo esta tarea. Estas tecnologías, como la tecnología Lumina de la que muestro el aparato aquí, es capaz hoy en día de secuenciar el ADN entero, o sea, los 3.000 millones de nucleótidos de un individuo concreto, por un coste de unos 3.000 euros y bajando. El objetivo que tienen estas compañías es que seamos capaces de secuenciar el ADN de una persona en completo por menos de 1.000 euros, lo cual es un precio razonablemente asumible para la sanidad, y necesita unos 3 días para llevar a cabo esta secuenciación. Con lo cual, estas tecnologías han mejorado muchísimo la capacidad que tenemos de identificar mutaciones en enfermedades raras. ¿Cómo funcionan estas tecnologías? Pues estas tecnologías funcionan fragmentando aleatoriamente el genoma y utilizando la maquinaria que ya tiene el ADN para copiarse a sí mismo. Si hemos visto la diapositiva anterior, todas las células necesitan copiar su ADN y tienen maquinaria capaz de copiar este ADN. Y lo que hacemos, o lo que hacen estas tecnologías, es utilizar esa misma maquinaria que tiene para copiarse, pero darle, en vez de nucleótidos normales, nucleótidos modificados que tienen un isótopo fluorescente que nos permiten ver por el color cuál es el nucleótido que se está incorporando en ese momento. Esto a tiempo reducido, pues lo que veríamos que aquí se incorpora una C porque es naranja. En un momento determinado este fluoróforo se suelta y puede incorporar el siguiente nucleótido. En este caso, como veremos, pues es una T. Si esto lo ponemos más o menos a tiempo real, vemos pues que este proceso puede ser relativamente rápido. Y el truco de estas tecnologías consiste en generar secuencias de muchos fragmentos generados del genoma a la vez en una placa, en un chip, cientos de miles de millones de todos estos fragmentos al mismo tiempo. Todas estas secuencias se van generando al mismo tiempo, ¿no? En una de estas placas, como se puede ver en la animación, en la que por los colores a tiempo real podemos ver en cada uno de los pocillos donde está cada una de estas moléculas qué molécula o qué secuencia se está generando. Y esto lo que genera es una nube de miles de millones de pequeñas secuencias de nucleótidos que luego en un ordenador se tienen que poner en orden como si fuera una especie de puzzle gigante para reconstruir el genoma por completo de un individuo. Esto que parecía ciencia ficción hace solo 10 o 12 años, pues ahora es una realidad y que se está aplicando en prácticamente todas, en muchísimos hospitales, en muchísimos proyectos de investigación, ¿no? El truco, como digo, es divide y vencerás. Tenemos un fragmento, una molécula muy grande de ADN, y entonces lo que hacemos es fragmentarlo miles de millones de trozos pequeños y generar o identificar la secuencia de cada uno de estos miles de millones de fragmentos pequeños al mismo tiempo en paralelo. Esta tecnología y como digo, estrategias de secuenciación están avanzando a un ritmo trepidante en los últimos años. Y cada año salen nuevas aplicaciones, como esta, que es ya de hace unos años. Estos recortes son del 2014, me parece, o sea que ya tienen bastantes años, en los que distintas compañías están generando máquinas de secuenciación cada vez más pequeñas. La máquina que les ponía antes, pues es una máquina que tiene el tamaño quizás como de una gran fotocopiadora o de un gran ordenador. Son máquinas cada vez, son instrumentos muy caros, voluminosos, pesados, que tienen que estar colocados en laboratorios especializados, mientras que los nuevos secuenciadores están generando ya del tamaño de lo que sería una unidad flash de memoria, un pendrive. Y esta empresa, Oxford Nanopore, que ha diseñado una nueva estrategia de secuenciación que no requería fluorescencia y por lo tanto pues no necesita microscopios y no necesita reactivos de polimerización, sino que utilizaba una tecnología de nanoporos en donde los fragmentos de ADN atraviesan más o menos el poro y este chip es capaz de ir leyendo las bases una a una. Pues tienen, como digo, el tamaño de un pendrive, y la idea de esta empresa es que este pendrive se pudiera colocar, se pudiera enchufar a un ordenador portátil de cualquiera de nosotros, y con una muestra colocada en este pendrive, pues en unas pocas horas poder secuenciar el ADN
de un solo individuo, ¿no? Estos pendrives ya están en circulación desde el 2016-2017, ya están a la venta y todavía no han llegado a la velocidad y a la cantidad de secuencia que prometía la empresa, como siempre, en este tipo de cosas, pero han sido muy útiles en algunos casos. Por ejemplo, estos secuenciadores son los que se llevaron a Sierra Leona durante la crisis del ébola para secuenciar los virus que producen el ébola en la región de Sierra Leona. Y fueron extremadamente útiles porque estos instrumentos no necesitan ni laboratorios especializados ni gente especializada para usarlos y por lo tanto se podían llevar a zonas de la selva en donde intentar llevar cualquiera de los otros secuenciadores pues sería una locura, ¿no? Bueno, pues ahora, como digo, secuenciar el ADN completo de un individuo que tiene una enfermedad rara y en la que queremos encontrar qué mutación es la responsable de esta enfermedad rara, ya se puede hacer. Ya desde el 2010 pues tenemos todos estos instrumentos. Entonces, esto podría indicar que ya podemos diagnosticar todas las enfermedades raras, ¿no? Pues si ya podemos secuenciar el ADN completo de cualquier individuo, pues es tan fácil como coger un individuo que tiene una enfermedad rara, secuenciar su ADN, ver qué mutaciones tiene y entonces, bueno, pues identificar qué mutaciones es la responsable de su enfermedad, ¿no? Y desgraciadamente esto no es así. Es cierto que gracias a la tecnología de secuenciación masiva, y esto es una revisión relativamente reciente sobre el número de genes que se han asociado a determinadas enfermedades raras a lo largo de los años, podemos ver que desde el 2007 al 2017, en estos últimos años, el número ha crecido muchísimo, gracias, como digo, pues a esta capacidad que tenemos nueva de secuenciación. Y en estos casos lo típico que se hace o lo que se suele hacer es secuenciar, o sea, identificar la secuencia completa del ADN del paciente que tiene la enfermedad rara y que sospechamos que es de base genética junto con sus dos progenitores e identificar pues estas cosas, mutaciones que haya heredado tanto de su progenitor en el caso de los dos progenitores, en el caso de enfermedades mendelianas hereditarias, o mutaciones nuevas que tenga ese paciente que no tengan sus progenitores. Aún así, hoy en día, a pesar de todas estas nuevas tecnologías de secuenciación masiva, se ha encontrado o se puede encontrar de media en las clínicas de diagnóstico genético aproximadamente la base genética solo en el 25% de las enfermedades raras. ¿Y por qué? Si ya podemos secuenciar el ADN, encontrar las mutaciones, pues ya debería ser obvio, ¿no? Ya debería ser sencillo y encontrar la base genética de las enfermedades, pues ya debería ser sencillo. Desgraciadamente no es así. Porque lo que no les he comentado y que probablemente muchos de ustedes sabrán es que todos tenemos mutaciones. Quiero decir, cuando yo hablo de una mutación, digo que hablo de un cambio en la secuencia de nucleótidos frente a lo que llamamos el genoma de referencia, ¿no? Que es el genoma famoso que se ha desarrollado durante el proyecto Genoma Humano que les comentaba anteriormente. Y ninguno de nosotros tiene exactamente la secuencia de ese individuo que se secuenció, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una secuencia única, que es lo que nos permite identificar en casos, por ejemplo, de estas famosas series de medicina forense en las que hay un asesino que mata a alguien y entonces se puede sacar el ADN e identificar qué persona ha secuenciado, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una secuencia de ADN que es única. Y que es única quiere decir que nuestra secuencia tiene cambios frente al genoma de referencia. ¿Cuántos cambios? Pues de media cada uno de nosotros tiene 3 millones de cambios, nada más y nada menos. 3 millones de mutaciones frente a ese genoma de referencia. Muchas de estas mutaciones pueden ser mutaciones o alteraciones que están con cierta frecuencia en la población global, ¿no? Porque como se han producido hace muchos miles de años en la población humana, pues están presentes en muchos individuos. Entonces, bueno, normalmente se asume que esas alteraciones o esas mutaciones que están presentes en miles de individuos o muchos individuos en el planeta probablemente no sean las causantes de enfermedades raras, ¿no? Porque si fuera así, pues las enfermedades raras no serían raras, serían frecuentes, ¿vale? Pero aún así puede haber mutaciones o alteraciones que están presentes en una familia concreta o en una región concreta del planeta, porque pues, se ha producido en un individuo que es el progenitor último de una determinada población o de una determinada familia y entonces no están presentes en la población global, pero eso no quiere decir necesariamente que se produzca una enfermedad. Y entonces el problema está ahí, yo puedo secuenciar el ADN de un individuo, pero me voy a encontrar típicamente con miles, cientos de miles, probablemente millones de alteraciones o de mutaciones en la secuencia de ese individuo. ¿Y cómo determino cuál es la causante de la enfermedad rara que tiene ese individuo? Claro, una respuesta obvia a esta pregunta sería, bueno, si yo tengo varios pacientes que tienen una determinada alteración, asumo que la mutación o el gen que está alterado en esos pacientes es el mismo. Y por lo tanto yo, si veo alteraciones o mutaciones en un gen concreto, en aquellos pacientes que tienen una determinada enfermedad que no están presentes o que no, o que no veo con frecuencia en aquellas poblaciones que no tienen la enfermedad, pues asumo que esa es la mutación que es responsable de la enfermedad, ¿no?
Esto en algunas enfermedades es viable y se puede hacer, pero en las enfermedades raras en general no es demasiado sencillo, porque precisamente las enfermedades raras son raras porque no hay muchos pacientes. Y como no hay muchos pacientes, es muy difícil hacer un estudio molecular o hacer un estudio científico con una población o con un grupo de pacientes suficientemente amplio como para encontrar esas similitudes, ¿no? Y entonces esto ha lastrado mucho la investigación en el campo de las enfermedades raras tradicionalmente, precisamente por eso, porque son raras, porque hay pocos pacientes de esa determinada patología. Y aquí es donde esta famosa palabra del título, el Big Data o la bioinformática o la biología computacional, que tiene muchos significados, no son exactamente equivalentes, no son sinónimos, pero sí que son partes del mismo concepto, es donde juega un papel muy importante. Y en el Big Data lo que consiste es en encontrar información presente en muchas fuentes, generadas de muchas maneras, y poder sacar conclusiones claves de esto, ¿no? Entonces esto es una tarea que es esencial y cada vez, lo hablábamos justo antes de la charla, cada vez hay más aplicaciones y más compañías de informática que están desarrollando algoritmos cada vez más complicados precisamente para hacer esto, una interpretación un poquitín de las mutaciones para intentar ayudar a los clínicos a identificar qué mutaciones pueden ser las responsables de una determinada enfermedad. Y estas aplicaciones lo que hacen es coger información de distintas fuentes, ¿no? Fuentes típicas donde se encuentra información. Pues, por ejemplo, artículos científicos en donde distintos clínicos o investigadores han encontrado ciertas evidencias de alguna fuente en donde insinúan, bien estudiando, por ejemplo, pacientes de esa determinada patología o pacientes que tienen una patología que se puede o no asimilar a la de tu paciente en concreto, y que han reportado alteraciones o mutaciones o que han identificado cosas que ellos piensan que pueden ser los responsables de la enfermedad. Se pueden aceptar información, por ejemplo, de grandes estudios genómicos, como por ejemplo, los famosos estudios GWAS o los estudios de asociación, que consiste en estudiar poblaciones de personas enfermas o que tienen una determinada fenotipo o patología en comparación con grupos control de personas que no la tienen. Y identificar mutaciones que están más frecuentemente en este grupo de pacientes afectados que en el grupo control. Y así asumir que estas mutaciones están cerca o asociadas a estas patologías. Por supuesto, tenemos estudios de conservación evolutiva, quiere decir, pues si una determinada parte de una proteína es esencial para su funcionamiento, lo lógico es que esté conservada evolutivamente. Todas las especies de este planeta surgimos originariamente de progenitores comunes, con lo cual aquellas cosas que sean iguales o que sean muy parecidas entre los distintos especies del planeta, pues es más probable que tengan un papel importante o que sean muy esenciales para la función de cualquier proteína. Entonces esta información se combina normalmente en estos algoritmos junto con, finalmente, estudios de laboratorio, estudios en modelos animales, como les describiría algunas cosas que hemos hecho nosotros en nuestro laboratorio, que también pues, aportan información sobre la función. Todo esto pues, se debe combinar, son información de distintas fuentes, en distintos formatos, pues que hay que saber interpretar, hay que saber integrar, y ahí pues la bioinformática y los algoritmos informáticos juegan un papel muy importante para identificar de todo este ruido o de toda esta información deslavazada o desorganizada, cómo podemos sacar informaciones viables o conclusiones viables. Bien, les voy a hablar ahora, en los últimos 15 minutos o 10 minutos de intervención, de 3 casos concretos en los que nosotros, o yo o mi laboratorio, hemos estado implicados de una manera o de otra. Por ejemplo, el síndrome de Hutchinson-Gilford. El síndrome de Hutchinson-Gilford es una enfermedad muy rara. La incidencia es una de cada 4 millones de nacimientos. Fíjense lo difícil que puede ser recopilar información de pacientes de esta enfermedad, que hay de una de cada 4 millones. ¿Vale? Es un síndrome de envejecimiento acelerado en el que el niño empieza a desarrollar de una manera muy prematura síndromes de envejecimiento y que tiene una esperanza de vida de unos 12 años máximo, ¿no? Por lo tanto, estos niños pues, tendrán menos de esa edad, menos de 12 años, ¿no? Y como pueden ver, pues el aspecto que tienen es de una persona envejecida, ¿no? Tienen muchísimos trastornos de muchos tipos. La primera descripción de la enfermedad fue en 1886 y la base genética en la que se describió esta enfermedad fue en el 2003. He puesto aquí el 2005, pero es erróneo, es el 2003, ¿vale? O sea que fueron casi 120 años desde que se conoció la enfermedad hasta que se conoció cuál es la base genética de esta enfermedad. ¿Y por qué? Bueno, pues precisamente es porque identificar que una mutación concreta causante de la enfermedad no siempre es tan sencillo. En este caso, la mutación que causa la enfermedad,
curiosamente, es uno de los ejemplos más paradigmáticos de lo difícil que es a veces interpretar esta mutación. Es una mutación que en un gen que se llama LMNA, que es un gen estructural que no se sospechaba o no se pensaba que fuera especialmente importante para el funcionamiento de las células, y que además la mutación, lo que se predice es que afecta a uno de estos tripletes, a uno de estos codones que codifica uno de los componentes de la proteína, lo que se llama la glicina 608, pero que además, por una peculiaridad que tiene el código genético concreto, se predice que aún así, al cambiarse ese nucleótido de ese grupo de 3 que codifica justo este componente de la proteína que es glicina, lo que predice la biología molecular que conocemos es que esa glicina sigue siendo glicina. O sea, la proteína en principio no debería cambiar en absoluto su secuencia de aminoácidos y por lo tanto no había ningún motivo para pensar que esta proteína pudiera funcionar de manera anómala, porque a todos los efectos lo que nos predecía la bioinformática y todo este conocimiento de biología molecular es que la proteína iba a tener exactamente la misma secuencia. Entonces, una de las razones probables por las que se tardaron más de 100 años o 120 años en identificar cuál era la mutación concreta que estaba detrás de esta enfermedad es precisamente porque probablemente muchos clínicos y muchos investigadores encontraron esta mutación en alguno de estos pacientes y determinaron que era muy improbable, si no imposible, que esta mutación fuera la responsable de la enfermedad. Esta mutación, a pesar de que se predice que no cambia el aminoácido, curiosamente, por una casualidad realmente pequeña, cambia una secuencia consenso alrededor del RNA mensajero, del RNA, de esta copia, haciendo que este ensamblaje, este splicing de los famosos capítulos del libro que contienen información codificante y que tienen que reagruparse, falle con cierta frecuencia. Y ni siquiera siempre, pero sí que ese reorganizamiento con cierta frecuencia falla y se produce una proteína anómala que tiene un plegamiento erróneo que se llama progerina. Entonces, la hipótesis que tuvimos nosotros en el laboratorio, allí por 2005, fue que era precisamente la pequeña cantidad de esta proteína anómala, que sigue produciendo proteína normal, pero produce una pequeña cantidad de proteína anómala, sospechábamos que quizá era la responsable de esta patología. Y para demostrarlo, como bien comentaba antes, lo tuvimos que comprobar en el laboratorio, ¿no? Por estudios funcionales, y por eso el título de la charla es genómica funcional, porque una cosa es el primer paso, obviamente, es identificar alteraciones e intentar asociar cualquiera de estas alteraciones con una determinada enfermedad. Y la otra es intentar demostrar que efectivamente esa anomalía produce la enfermedad, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hicimos fue hacer un estudio de un modelo de ratón en lo que simulamos la falta de procesamiento de esa proteína, ¿vale? Porque lo que le pasa a esta proteína cuando se reagrupa mal es que pierde el sitio de reconocimiento de otra proteasa, una proteasa que se llama FACE1, que hace que no se pueda procesar y no se le pueda quitar este componente molecular que hay que quitarse para el correcto procesamiento de la proteína. Entonces, lo que hicimos nosotros fue generar un modelo de ratón que tenía una anomalía similar, o diseñamos el ADN de este modelo de ratón para que tuviera la misma anomalía o una anomalía similar, y efectivamente vimos que el ratón desarrolló una patología similar de envejecimiento acelerado que vimos los niños. O sea que claramente demostramos que efectivamente es esa mutación, es esa alteración concreta de las 3 millones que probablemente tengan esos individuos la que produce la determinada enfermedad. Y además de demostrar que efectivamente esa alteración, ahora contábamos con un modelo animal en el que pudiéramos estudiar exactamente por qué esa anomalía produce las enfermedades que produce y probar nuevos tratamientos. Y de hecho, lo que hicimos en este modelo fue demostrar efectivamente que esta pequeña patología producía un aumento en determinadas moleculares de envejecimiento acelerado que afectaba sobre todo a un grupo de células concretas, que son las células madre, que son las que son capaces de regenerar los tejidos, y fuimos capaces de diseñar un tratamiento específico con estatinas que mejoraba la respuesta de estos ratones y que por lo tanto podría utilizarse en pacientes. Estos estudios, que fueron publicados en varios artículos en su día, promovieron el inicio de ensayos clínicos en pacientes, precisamente en estos pacientes de Hershey-Smith. Se han hecho varios ensayos clínicos en los últimos años que demuestran que efectivamente este tratamiento diseñado por nosotros es útil o es eficaz para tratar, no para curar, desgraciadamente, pero sí para tratar eficientemente a estos pacientes y que tengan una esperanza de vida mucho mayor de la que tenían. Un segundo ejemplo que les quería comentar hoy
también está en cáncer. Nuestro grupo de investigación en los últimos años se ha centrado en el estudio de cáncer, pero sí que hemos participado en algunos estudios, por ejemplo, de tumores raros, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, participé en colaboración con el grupo de Pablo Menéndez en Barcelona, que es uno de los grandes expertos en leucemia infantil que hay en España. Participamos en un estudio para estudiar la leucemia infantil, una determinada enfermedad tipo concreto de leucemia infantil que se llama la leucemia MLL. ¿Vale? La mayoría de las leucemias, estas son leucemias que suceden en niños pequeños, en niños menores de 1 año, de 2 años normalmente, y que en condiciones normales la esperanza de vida de estos niños pues es alta. O sea, es una enfermedad que muchas veces se cura. Sin embargo, un porcentaje pequeño de estos niños, de estas personas con leucemia o de estos niños con leucemia, tienen una anomalía genética concreta, que es la reorganización en un gen que se llama MLL, y este grupo concreto de enfermedades de leucemias tiene una esperanza de vida muy baja. Funciona muy mal, responde muy mal a los tratamientos y normalmente tiene una tasa de supervivencia muy baja. Entonces, lo que hicimos con el grupo de Pablo Menéndez fue precisamente hacer esas cosas que son tan complicadas en los estudios de las enfermedades raras, que es intentar estudiar a un grupo de pacientes lo más grande posible. Entonces, Pablo, que es uno de los máximos expertos de esta enfermedad, no solo en España, sino a nivel europeo, gracias a todos sus contactos internacionales, pudo juntar muestras de distintos hospitales de Europa, ¿no? Y juntamos, de hecho, la cohorte de pacientes más grande que se había estudiado hasta la fecha en Europa, ¿no? Había algún otro proyecto en Estados Unidos que estaban secuenciando niños americanos, pero en Europa pues era la colección más grande. Y aplicamos estas tecnologías de secuenciación de nueva generación o de ultrasecuenciación precisamente para identificar qué tenían en común estas leucemias en concreto, las que tenían la organización MLL y qué hacía que fueran especialmente mal, ¿no? Hicimos muchos estudios que también publicamos en los últimos años, pero básicamente el resultado que hemos encontrado es que encontramos un patrón de alteraciones concreto, en este caso a nivel transcripcional, pero un patrón concreto que permitía distinguir dentro de estos grupos, de este grupo de niños que tenían un muy mal pronóstico, niños que tenían un buen pronóstico y niños que tenían peor pronóstico, ¿no? ¿Y qué ventaja tiene esto? Pues tiene la ventaja de que normalmente estos niños sufren unos tratamientos muy agresivos que también tienen muchos efectos secundarios a largo plazo. Y lo que permitía el poder distinguir a los niños desde el primer momento entre aquellos niños que tenían muy buen pronóstico y aquellos niños que tenían muy mal pronóstico, era que podíamos reducir el tratamiento agresivo en aquellos niños en los que se preveía que el tumor iba a responder bien para evitar en gran medida los efectos secundarios del tratamiento. Bien, termino con el último caso. He contado 2 casos en los que pues, los resultados fueron buenos y pudimos avanzar. Y voy a terminar con un caso que desgraciadamente es todo lo contrario. Y creo que es un caso que es muy ilustrativo en lo difícil que puede ser encontrar alteraciones concretas asociadas a enfermedades raras, ¿no? Este caso es es un niño con sospecha de síndrome de West, que es un síndrome muy raro también, que produce pues, como una especie de espasmos musculares tipo epilepsia y pues, está asociado también a ciertas patologías cardíacas y a problemas del desarrollo. ¿Vale? Lo malo de esta enfermedad es que es una enfermedad bastante diversa, que se puede desarrollar con mucha sintomatología de distintos tipos y que también puede tener un origen genético, pero también ambiental. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta en las enfermedades raras, porque no todas las enfermedades raras se pueden explicar por alteraciones en el ADN. Muchas de ellas pueden ser lesiones durante el desarrollo, fallos durante el desarrollo básicamente azarosos o pues cualquier tipo de lesión o de infección durante el desarrollo embrionario. Como esta enfermedad es muy diversa y se puede dar con muchas sintomatologías distintas, con muchos grados de tal, pues hay muchos genes que en algún momento se han asociado a algún paciente u otro cuyas mutaciones en estos genes se pueden haber asociado a un paciente que desarrollaba patologías compatibles con el síndrome de West. Bueno, pues en este caso en nuestro laboratorio nos llegó una mujer que solicitaba consejo genético para quedarse embarazada porque tenía 2 hermanos. Una de estas mujeres tenía 2 hermanos que habían desarrollado síndrome de West, ¿vale? Y por lo tanto sospechaban que en la familia había un componente genético
que estaba asociado a este síndrome de West y que por lo tanto era de origen genético hereditario, y ella quería saber si ella podía ser portadora de esta anomalía y si a la hora de quedarse embarazada podría tener un hijo con este síndrome de West. Pues lo que decidimos, ya que no había candidatos claros, no estaba muy claro cuál era el origen genético, pues es lo que les comentaba de, bueno, pues vamos a estudiar el ADN y vamos a ver efectivamente qué alteraciones se producen, ¿no? Y ver si podemos encontrar alguna alteración que más o menos pudiera explicar pues la herencia, el desarrollo en los hermanos, etc. Pues identificamos, como les comentaba antes, pues claro, cada individuo pues tiene, muchas mutaciones, incluso si nos reducimos a la zona codificante, pues son muchas mutaciones. De hecho, encontramos mutaciones en algo más de 1.400 genes de los que había en el genoma humano. El genoma humano tiene aproximadamente unos 30.000 genes. Pues en 1.400 de ellos encontramos mutaciones. No encontramos mutaciones candidatas en ninguno de los genes que ya se habían descrito anteriormente, de esos 15, de que ya se habían asociado anteriormente en algún otro paciente con esta enfermedad, y por lo tanto que nos podría dar una pista de que a lo mejor era ella. Y mutaciones en al menos 20 genes distintos segregan adecuadamente con la enfermedad, asumiendo que es un caso de una enfermedad hereditaria recesiva, quiere decir que los padres son portadores y que por lo tanto por eso han tenido 2 hijos con el síndrome de West. Hay por lo menos 20 genes y ninguno de esos 20 genes tiene información relacionada ni en laboratorio, ni en bibliografía científica, ni en ningún tipo de las bases de datos que hemos consultado con ninguno de los síntomas que desarrollan las pacientes con síndrome de West, y por lo tanto no tenemos ningún tipo de información que pudiera ayudarnos a priorizar, por decirlo de alguna manera, estos genes y deducir qué gen es más posible que tenga la enfermedad. Y con esto lo que quiero terminar es que a veces simplemente tener información de las mutaciones o tener mucha información sobre las mutaciones que tiene un individuo, que tiene una familia, no necesariamente quiere decir que sea sencillo o obvio identificar cuál es el patrón genético o cuál es la alteración genética que es responsable de una determinada enfermedad. Y este ejemplo quizá ilustra este 75% de casos en los que comento, en los que por mucho que se invierta dinero y se secuencie el ADN completo de un individuo que tiene una enfermedad rara, de sus progenitores, etcétera, no necesariamente eso quiere decir que podamos decir con seguridad qué enfermedad tiene, cuál es el diagnóstico genético y cuál es la alteración que es responsable de esta enfermedad. Pues muchas gracias hasta aquí, muchas gracias por escucharme, y estaría encantado de contestar cualquier duda o pregunta que pueda surgir de las cosas que he comentado aquí.